Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy otra vez tenemos un vídeo de arena, ¿vale? Ya sabéis que a mí me encanta la arena, es una cosa que la verdad me fascina porque cada día puedes aprender cosas nuevas en arena, puedes, bueno, entender muchas más cosas y quiero hacer este vídeo sobre todo para la gente que empiece nueva o incluso si ya lleváis tiempo en el juego y queréis aprender más de ciertos personajes y cosas que he ido aprendiendo tanto counters como maneras de usar ciertos personajes. Y obviamente, si tenéis algún personaje o alguna táctica que soléis usar, pues obviamente no dudéis en dejarlo en los comentarios porque me encanta, ¿no?, aprender cada día más, ¿no? Entonces, voy a empezar, por ejemplo, con una de las cosas que más me suele gustar de la arena, ¿no? Que es el posicionamiento, ¿no? El cómo solemos colocar el equipo, cómo solemos poner los personajes, ¿vale? Una vez estéis cerca de campeón, ¿vale? Os daréis cuenta que cuando vayáis a las peleas, casi todo el mundo, ¿vale? Va a usar el equipo número, o sea, el mapa número 3, que es este mapa. ¿Por qué? Porque uno de los personajes más popularizados, uno de los personajes que más gente o más youtubers ha popularizado es Reinier, ¿vale? ¿Por qué? Porque Reinier es un personaje muy poderoso. Y diréis, ¿por qué Reinier es un personaje muy poderoso? Muy sencillo. Porque Reinier aplica un bufo y un debuffo al enemigo, con lo cual podemos hacer que una de nuestras fichas sea muy pero que muy poderosa y una de las fichas enemigas prácticamente no haga nada en la pelea, ¿vale? Con lo cual es algo buenísimo, ¿vale? Por ejemplo, esta persona de aquí no tendría ningún personaje al que podríamos utilizar a Reinier. ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí, ¿vale?, a una de sus habilidades, ¿vale? Podríamos ver, disculpad, con esto, cómo podríamos activarla, ¿no? Aquí podemos ver cómo en simetría, ¿veis? Tiene que ser un espejo, o sea, tiene que clavarse, ¿vale? Entonces, claro, si vemos aquí un espejo, el espejo de Zoran sería esta casilla. El espejo de Damian sería una casilla por detrás de la de atrás, o sea, esta casilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas 5 casillas quedan inutilizadas para Reinier, ¿vale? En cambio, por ejemplo, vamos a mirar otra persona. Por ejemplo, aquí, mira, por ejemplo, aquí tendríamos el teleport para Reinier con Damian, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre? Que Damian no es un personaje que se vea afectado o sea gravemente afectado por el teleport de Reinier. ¿Por qué? Porque primero es inamovible, o sea, Damian siempre va a irse al final del mapa. Segundo, aunque los carros se puedan ver afectados por Damian y el daño de Damian, de él mismo, se pueda ver afectado, no es algo terrible que te pueda ocurrir. Entonces, claro, mucha gente suele decidir poner a Damian un poco delante para que Hewin se suele llevar el artefacto azul, cosas por el estilo. Entonces, claro, la verdad que Reinier actualmente es un personaje que me parece muy fuerte y al mismo tiempo me parece muy débil porque, claro, como todo el mundo lo está jugando, todo el mundo tiene un counter contra él. Entonces, actualmente es un personaje que es un poco underrated en cierto sentido. Y por eso yo muchas veces suelo recomendar a Faraesto. ¿Por qué? Porque Faraesto muchas veces te va a hacer esa función de tanque, ¿no? Que normalmente se suele hacer Zoran, ¿no? Que es un personaje que son 2 tanques en uno, aguantan muchísimo. Encima, al ser hipogeos y celestiales, también te pueden aportar buffos, ¿no? Dependiendo de quién pongas detrás de Faraesto, como podemos ver, ¿vale? Entonces, me mola. Pero claro, aquí es donde pasamos al siguiente personaje, que es Zoran, ¿vale? Zoran es, yo creo que, el personaje que más odio y que más amo del juego, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es un personaje que, sobre todo en este tipo de mapas, en el mapa 3, es un personaje que, como vemos aquí, va a caminar, ¿vale? Va a coger por aquí, va a pillar, y va a llegar a tu parte trasera del equipo y te va a destruir. O sea, te va a pegar aquí un contragolpe que te va a matar a toda la backlane. Entonces, claro, a toda la línea trasera, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con esto? Que el único counter, o la única manera que he encontrado hasta ahora de joder a Zoran es con personajes que empujen, que lo empujen, ¿vale? Si sois muy free to play, un personaje que empuja y que es muy bueno es Lucius. O sea, ¿yo qué haría? Pues pondría aquí atrás a Lucius, Lucius caminaría para acá, le empujaría a Zoran, más o menos se encontrarían por esta posición, pero como Lucius empuja, empujaría a Zoran aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí Zoran ya no tiene, ¿no?, una peligrosidad tan alta,
¿vale? Ya más avanzado, ¿qué personaje utilizaría que no fuera Lucius? Porque Lucius no es tan bueno en arena. Utilizaría a Shakir. ¿Por qué? Porque Shakir igualmente empuja al personaje, ¿no? Salta sobre el enemigo y una vez salta sobre el enemigo, ¡pum!, lo empuja y ocupa esa posición, ¿no? Hay otro personaje, entre comillas, ¿no?, que pueda empujar y que también pueda, en cierta manera, hacer eso. Vale, si otro personaje también sería Soren. ¿Qué ocurre? Que Soren muchas veces, el problema que tiene es que es muy blandito. Por eso yo muchas veces suelo recomendar a Shakir, ¿vale? Quitando todos esos personajes, no creo que haya ninguno más, ¿vale? Normalmente se puede utilizar a Iron, pero Iron al juntarlos muchas veces es como contraproducente. Normalmente lo que queréis es que Zoran esté en un 1 contra 1 permanente y que Zoran no sea el centro de atención, sino que sea Iron o otro personaje secundario, ¿vale? Las partes buenas de Zoran es que primero te dan mucha supervivencia gracias al link, ¿no?, que nos aporta, ¿vale? Cuando desbloqueamos su arma podemos pillar cualquier personaje y veis que hay una cadena, que esto me parece chulísimo, que la cadena se pueda estirar, ¿vale? Y esta cadena nos va a aportar muchas resistencias al juego, ¿vale? Nos va a aportar muchas resistencias a ese personaje. Pero, ojo, porque el mismo arma que nos protege también nos mata, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando Zoran reciba un golpe fatal, o sea, ese siguiente golpe fatal, el aliado sacrificará el 85% de sus puntos de vida actuales para salvar y curar a Zoran, ¿vale? Entonces, esto puede matarnos al personaje que tengamos enlazado. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente lo que suele hacer con esto es enlazarlo a Damian, por ejemplo, porque como Damian siempre va a estar vivo, pues no lo puede matar. También lo suelen enlazar, por ejemplo, a Scarlita, porque nuevamente Scarlita va a estar en el aire, entonces no le puede ocurrir nada. Suele haber muchas tácticas con eso, pero no las tácticas de countereo para Zoran no las he visto por ahora excesivas. O sea, las únicas que he visto ha sido esa. Y otra, por ejemplo, ha sido con Coco, ¿vale? Con Coco vais a ver en el vídeo que casi siempre la suelo mencionar, porque es un personaje que me parece muy bueno, me parece un súper espectacular por todo lo que aporta, ¿vale? Y, bueno, pasando con Zoran, vamos a hablar de justamente Eiron, ¿vale? Que ya lo tenemos aquí. Y Eiron, la verdad, que me parece un personaje buenísimo hasta la salida de Lily May, ¿vale? Obviamente, ojo, la salida de Lily May no significa que Eiron haya dejado de ser bueno. Lo único que significa es que ahora hay que pensar más con Eiron, ¿vale? Por ejemplo, he visto composiciones donde se lleva a Eiron con Brion, donde se puede llevar a... Por ejemplo, hay gente que incluso ha dejado de llevar a Arden y ha empezado a llevar a Parisa con Eiron, ¿vale? Ya que prefieren no depender de la ultimate de Eiron, por ejemplo. Entonces llevan a Eiron con Brion, con Parisa, ¿no? Y van como un combo de burst. Y me parece brutal, ¿no? Cómo la gente ahora se está adaptando, ¿no?, a este nuevo meta con Lily May también. Y me parece curioso. O sea, es una composición que me parece muy curiosa porque llevas Eiron para tanquear, por así decirlo. Llevas a Damian, llevas a Parisa para hacer daño, a Lily May para hacer daño. Y después, como último personaje normalmente, pues puedes llevar un Zoran, por ejemplo, ¿no? Para protegerte a alguien o puedes llevarte otro tipo de personaje. Y la verdad que me ha sorprendido, ¿no?, el ver ese tipo de composiciones tan escondidas, ¿no? El ver una Parisa y decir, joder, qué chulo, ¿no? Hablando justamente de Eiron, actualmente el mejor counter que se le puede hacer es con Lily May, pero obviamente también tiene ciertos counters. Por ejemplo, uno de los counters que a mí más me gustaba hacer antes contra Eiron, contra las composiciones de Eiron, ya que no existía Lily May, era con Coco. ¿Por qué? Porque Coco, una vez conseguimos su arma en más 10, o sea, conseguimos aquí su arma en más 10, aquí, al usar energía completa, elimina los efectos de control de todos los héroes aliados y obtiene 20 de resistencia cuando la habilidad surte efecto. Todos los efectos de control. ¿Esto qué significa? Que muchas veces Coco iba a tirarte una ulti que te iba a salvar por completo de los efectos de control, ¿vale? Obviamente el primer tornado te lo ibas a comer siempre, pero la cadena de CC muchas veces Coco conseguía romperla y tus personajes se dispersaban lo suficiente para que el siguiente tornado de Eiron no pudiera afectarte por completo. Entonces ya tenías un personaje arriba, otro personaje a la derecha, ¿sabes? A lo mejor ya te había agrupado nada más a 3 en vez de a 5. Y la verdad que era muy, pero que muy curioso, ¿vale? Otra manera que yo solía enfrentarme a Eiron, ¿vale?,
era si podía utilizar algún personaje tipo Rowan, ¿vale? Rowan muchas veces era muy bueno para sobrevivir a ese burst inicial, ¿no? Y intentando poner a Bala, por ejemplo, aquí, por ejemplo, mi Bala lo que intentaría era matar a su Arden, por ejemplo, o intentaría matar a su Hewin, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues intentaría algo tipo con Sylvina, Bala, ¿no? Con Rowan, algo así, ¿no? Y Rowan me haría salvarme de ese burst, ¿no? Inicial, ¿vale? Aunque no era algo que yo recomendaba, yo lo que más usaba contra las compos de Iron es con Odi y Rainier, ¿vale? Solía hacer algo así, intentaba tepearles a alguien. ¿Qué ocurre? Que ya, como ha pasado muchísimo tiempo de la salida, ¿no? O desde el juego, claro, la gente ya se ha adaptado muchísimo a Rainier, ¿vale? Pero claro, en servidores nuevos puede ser que ustedes podáis utilizar esta estrategia, ¿vale? Pasando de Iron, vamos a pasar o vamos a seguir con Lily May, ¿vale? Lily May ha salido nueva y Lily May tiene muchísimas interacciones, tiene muchísimos combos, ¿vale? Aquí voy a pillar a mi compañero de gremio, que tiene a Lily May también, ¿vale? Y Lily May es un personaje que primero, por ejemplo, no puede ser afectada por teleports, ¿vale? El teleport de Rainier no la mueve, o sea, Lily May siempre se va a quedar en su sitio. Después, por ejemplo, siempre empieza la pelea, va a empezar en el aire. Tiene mucha supervivencia por sí misma. Entonces, claro, tiene muchas cosas buenas. Y actualmente, como no lleva tanto tiempo, es un personaje que no se puede counterear con demasiada facilidad. Entonces, la única manera, o de las pocas maneras que yo he encontrado de ganar al Lily May, ¿vale? Es con lo siguiente, con personajes tipo Faraesto, Zoran, personajes que puedan castear mucho y que su cast no requiera, o sea, no sea la clave de su kit, por así decirlo. ¿A qué me refiero? De que tú puedes llevar un Zoran o un Faraesto o cualquier personaje y puedes tener un curandero, ¿vale? Que te esté apoyando, ¿no? Por ejemplo, un curandero persistente es lo que yo me referiría. No un curandero como puede ser como Coco o Hewin, que dependen de su ulti, sino un curandero que sea como Smokey, Mikola, Damian, o sea, un curandero que tú lo dejes ahí y esté todo el rato curando, que no pasa nada, ¿vale? Porque lo dejes ahí. ¿Qué ocurre? Que normalmente lo que suelen hacer la gente es que llevan a Lily May con Arden. Entonces Arden muchas veces te va a joder esos curanderos persistentes, como pueden ser Smokey, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Mikola o en el caso de Damien, no los jode demasiado. Entonces, con lo cual, están bien. ¿Okay? Otro caso que he visto contra Lily May muchas veces es el baitear a Lily May para poder seguidamente tirar una habilidad importante. Por ejemplo, si yo quisiera poner aquí a Shakir para que Shakir tanquee a todo el equipo enemigo, ¿qué ocurre? Que la primera habilidad que se va a tirar va a ser la de Shakir. Entonces, si yo no quiero que me cancelen la ulti de Shakir, pues a lo mejor lo que hago es que pongo un Brion aquí atrás para que la primera ulti que vayan a cancelar sea Brion, empiece la pelea y Shakir consiga transformarse, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa es otra, el jugar con los baiteos, ¿no? Y si no habéis visto la guía de Lily May, que la verdad que está increíble, ¿vale? Toda la información que conseguí de Lily May, ahí podéis verla mucho más en detalle y muchas de las cosas que yo suelo comentar con ella, ¿vale? Porque no me quiero extender mucho con ella. Vale, seguido de Lily May, ¿vale? Otro personaje, disculpad porque los tengo aquí más o menos apuntados, ¿vale? Otro de los personajes con el que quería seguir es, en cierta manera, las composiciones. Bueno, ya entraríamos más en composiciones como tal, ¿vale? Pero, ¿cómo decirlo? Sería, por ejemplo, las composiciones de Scarlita, ¿vale? Scarlita actualmente es uno de los personajes más destructivos que hay, ¿vale? Es uno de los personajes más fuertes que hay. Pero entre la salida de Lily May, ¿vale? Y las antiguas maneras con las que yo le solía vencer, la verdad que se le puede seguir ganando. Por ejemplo, una de las estrategias que yo suelo usar contra las composiciones que llevan Scarlita es poniendo a Faraesto y poniendo el Faraesto real detrás de Scarlita. ¿Por qué? Porque Scarlita, si la habréis visto alguna vez, lo que ocurre es que Scarlita nunca cae con la energía completa, siempre le falta un poquito. Entonces, lo que conseguimos con esto es que como el Faraesto de verdad, ¿vale? Al hacer el contrato carmesí, lo que vamos a hacer es aumentar la energía un 14%. Ese 14% es lo justo y necesario que vamos a necesitar para que Scarlita descienda
con toda la energía. Entonces lo que va a hacer Escarlita es caer y al instante golpear el suelo. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, siempre va a golpear el suelo. Y esto es una habilidad muy poderosa. El combinar estos dos personajes hace que, joder, o sea, por ejemplo, para esto no hace falta que lo tengáis en Supremo o lo que sea. Con que lo tengáis con una sola copia, ya podéis hacer eso. Entonces, claro, yo a este equipo, da igual que yo tuviera Faraesto en Supremo o que lo tuviera con una sola copia, su función, que es la de bufar a Escarlita, ya la está haciendo. ¿Me explico? Entonces, claro, es muy poderoso, ¿vale? La otra manera con la que yo conseguía vencer a Escarlita era juntando a Coco y juntando a Hewin, ¿vale? ¿Por qué Coco y Hewin? ¿Vale? ¿Por qué? Muy sencillo. Escarlita, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, Faraesto o Dionel o cualquiera de estos personajes, tienen una cosa en común, el daño verdadero, ¿vale? Para quien no lo sepa, en el juego está el ataque mágico, el ataque físico, la defensa física y la defensa mágica, ¿vale? Y después está el daño verdadero y la reducción de daño, ¿vale? Obviamente, cada daño es neutralizado por una defensa en concreto. Por ejemplo, el daño físico se reduce con la defensa física y el daño mágico se reduce con la defensa mágica. Pero, en el caso del daño verdadero, sobrepasa todas las defensas que un personaje tenga. Entonces, ¿cuál es la única manera de resistir el daño verdadero? Con reducción de daño. ¿Qué personajes actualmente otorgan reducción de daño? Coco y Hewin. Si nos vamos a la habilidad de Coco, vamos a conseguir un 45 de reducción de daño. Y si le tenemos al máximo, 55. ¿Vale? Si combinamos este 55% con la habilidad de Hewin, que una vez consigamos su arma, lo que va a ocurrir es que la plegaria pluvial va a hacer a todos los aliados, no solo a ella misma. Entonces vamos a conseguir un 30, y en caso de que la tengamos al máximo, 36, más un 55%. ¿Esto qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir un 90% de reducción de daño. Entonces, haciendo que personajes como Escarlita, como Dionel, ¿vale? Queden en nada. O sea, no nos pueden hacer daño. ¿Qué ocurre? Que este combo actualmente se ve muy mermado por la salida de Lily May, ¿vale? Por ello he mencionado el otro combo. En caso de no tener ninguno de estos dos combos, otro combo muy bueno es el combo de Burst, ¿vale? Hay gente que yo veo que con personajes tipo con Alsa, con personajes que tengan muchísimo daño, pueden llegar a hacer que Escarlita defienda antes de esos 15 segundos. Y si Escarlita no defiende antes de los primeros 15 segundos, lo que vamos a conseguir es que no haga daño verdadero. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no hacer daño verdadero, toda su amenaza se ve neutralizada por completo, ¿vale? Después quiero seguir o quiero continuar con la composición de Dionel, ¿vale? Dionel es un personaje que mucha gente me ha preguntado de, Mako, ¿voy a por Escarlita o voy a por Dionel? Es que actualmente no sé cuánto, y sí, actualmente yo ahora mismo recomendaría mucho más ir a por Dionel en caso de que queráis ser competitivos en arena. Y diréis, ¿por qué? Sencillamente porque Dionel comparte muchas similitudes con Lily May, ¿vale? Y ambas pueden ser bufados. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes poner un personaje como Damian, otro personaje como Smokey, personajes que son muy asequibles de conseguir, y ambos pueden bufar a dos personajes en uno. Entonces, claro, ¿qué conseguimos con eso? Conseguimos mucho burst a la hora de enfrentarnos a un rival, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué conseguimos con esto? Que composiciones como esta, que se clarifican en aguantar muchísimo, gracias a que Escarlita se va al cielo, ¿qué ocurre? Al Dionel no irse al cielo, sino quedarse a pegar lanzazos, pues muchas veces no vamos a tener la capacidad de castear rápido. Y en caso de que casteemos rápido, Lily May nos va a cancelar, ¿vale? Ojo, que esté Lily May o que esté Dionel o que esté alguno de estos, no significa que ya instantáneamente perdamos. Hay maneras para ganarle, ¿vale? Actualmente a Dionel se le puede ganar igualmente, ¿no? Con este combo que os he dicho. Obviamente, lo único es que si el enemigo tiene una Lily May, lo que vamos a necesitar es poner un Eiron o alguna cosa por el estilo para poder baitear al contrario, ¿vale? Es la cosa. También, Dionel sí es verdad que es un poco difícil de usar, un poco más complicado, pero tampoco es demasiado difícil. Lo único es que sí es verdad que se necesita a veces pedir ayuda con ciertas composiciones o ciertas maneras de jugarlo, ¿vale? La siguiente, que es una combo, en cierta manera, que muchos de mi clan y muchos de gente que conozco les suele gustar, que es la composición de Burst, ¿vale?
que es la composición con Lilymay, Sylvina y Vala, ¿vale? Esta compo a la mayoría de composiciones, por ejemplo, la composición que hemos visto antes, que creo que era esta, las hacen mierda. O sea, de verdad, las destruyen, ¿vale? Por ejemplo, algo así con Sylvina. Y claro, aquí lo que conseguimos es que tenemos 3 personajes que van a ir a por el mismo personaje, ¿vale? Y además, claro, no solo eso, sino que ambos hacen muchísimo daño. Entonces, claro, ¿qué conseguimos con esto? Que muchas veces ciertos PJs vayan a inmolarse, o sea, prácticamente son destruidos por completo. Y claro, esto la verdad que me pareció muy curioso el tener un equipo de all-in, ¿no? En plan de, voy con todo, ¿no? ¿Qué se apuesta? Todo. Ya está. Vale, vamos con todo. Maneras de counterar a este equipo, maneras de counterar. Obviamente no es un equipo de defensa, como podéis ver, es un equipo más de ataque, ¿no? De buscar un objetivo y destruirlo por completo, ¿vale? Obviamente, ¿se puede ganarle a este equipo en defensa? Sí, pero normalmente este equipo te lo van a usar contra algo en concreto, ¿no? O sea, te van a ir a por algo en concreto, ¿no? En plan de, uy, tu Arden le puedo disparar aquí, yo qué sé, por X motivo, o a tu otro personaje, por ejemplo, aquí en esta composición, por ejemplo, aquí no lo podría usar, pero aquí, por ejemplo, lo que sí podría hacer es, con esta composición que estoy diciendo, aquí, aunque Vala tarjetea a Lilymay, va a disparar después a Hewyn. Entonces va a cambiar de objetivo a Hewyn. Entonces aquí, por ejemplo, podría poner a Vala, podría poner a Lilymay para cancelar a su Herón. Y aquí, por ejemplo, lo que haría es ganar gracias a matar a su Hewyn. Entonces, gracias a matar a su Hewyn, se quedaría sin cura, se quedaría sin daño. Y en este caso, por ejemplo, pues no utilizaría Sylvina. ¿Por qué? Porque Sylvina, como ya os he explicado antes, los asesinos a Lilymay no le pueden hacer nada, porque Lilymay empieza siendo invencible, ¿vale? Entonces, como ya estáis viendo, uno de los mayores counters a esta composición es la propia Lilymay, ¿vale? Que os ponga una Lilymay, que os ponga un Zoran, ¿no? Que el personaje que queráis matar esté enlazado a Zoran, cosas por el estilo, ¿no? Que tengan, por ejemplo, un Rowan. Rowan sí es verdad que hace muy difícil el destruir a un personaje instantáneamente, ¿vale? Con lo cual, hay matices, ¿no? Siempre hay maneras de counterear ciertas composiciones, ¿vale? Otra cosa importante, ¿vale? Que quiero que entendáis, es a la hora de que vosotros mismos, ¿vale? Vosotros mismos juguéis, ¿vale? Juguéis la arena o juguéis ciertas cosas. Que es que es un punto muy importante, ¿vale? Que es que toda la gente que esté en vuestro ranking son personas, ¿vale? Detrás de cada tag, detrás de cada foto, detrás de cada gente aquí es una persona. Cada persona, ¿vale? Podéis hablar con ella, ¿vale? No estáis solos en la arena, no estáis vosotros y vuestro gremio contra el mundo. Vosotros, por vuestra cuenta, podéis hablar con alguien del top y decirle, hey, disculpa, solo quiero llegar al top 20 porque quiero las primeras recompensas. Es que veo que me atacas mucho, ¿sabes? ¿Podrías dejar de atacarme y pillo las recompensas del top 20 y ya está, ya estoy tranquilo? Por ejemplo, o del top 5, ¿no? Imaginaos que estáis en el top 20 y en el top 5 no os dejan nunca llegar, os quedáis siempre en el top 6, en el top 7 y os estáis frustrando. Joder, escribirles, son personas, o sea, al menos que sean unos tremendos psicópatas, ¿sabes? Lo van a entender, o sea, le podéis decir, disculpa, ¿podrías dejar de atacarme durante esta semana? Llego al top 5 y ya está, y ya estoy tranquilo. Y me quedo en el top 20 tranquilito. ¿Sabes? O sea, podéis hablar, ¿vale? Es una cosa, ¿vale? Que está el chat, ¿vale? Y es algo que la verdad que mucha gente le tiene miedo a escribir a la gente, sencillamente porque son de otro clan o son de... No lo entiendo, ¿vale? Y joder, es algo que a mí no me cuesta el escribirle o que alguien me escriba y me diga, hey, ¿me puedes bustear? Y ya está. O sea, por ejemplo, si veis mis ataques, fijaos aquí, yo he perdido 2 ataques y fijaos mi ataque. Mi ataque es un Damien. O sea, pierdo aposta. ¿Por qué? Porque la gente me lo pide. Me dice, hey, ¿me puedes dar puntos para conseguir el top 5? ¿Me puedes dar puntos para conseguir las recompensas por primera vez? Fijaos. O sea, esta persona aquí lo he subido. Me lo pidió, me dijo, hey, estoy cerca de conseguir el top 5, me das puntos. Está, le doy puntos. Me da como 80 puntos. Me da igual. ¿Me explico? O podéis coordinaros incluso con vuestro clan.
de alguien, pedirle a alguien de vuestro clan. No hace falta que solo pidáis a alguien random si os da cosa, porque entiendo que a la gente le puede dar cosa pedirle a alguien extraño puntos, pero no es necesario que le pidáis puntos, podéis pedirle que no os ataque, sencillamente. Y si queréis pedir puntos, porque os da cosa, pues se lo podéis pedir a alguien de vuestro gremio, porque entiendo que alguien no os va a dar puntos porque sí, ¿vale? Yo, pues puede ser que sea un caso aislado, ¿sabes? Que, pues bueno, mira, estoy aquí tranquilo, te puedo dar puntos y ya está, y me da igual. Pero es algo así, ¿vale? Quería terminar con esto con el vídeo porque me parece algo importante, ¿sabes? Me parece algo importante porque muchas veces nosotros mismos deshumanizamos al que está enfrente, ¿sabes? Y al final tenemos que tener en cuenta eso, ¿sabes? De que hablando la gente se entiende y podéis llegar a este tipo de cosas, ¿no? De que a lo mejor vuestra intención no es quedaros en el top 5, vuestra intención es pillar esa recompensa o vuestra intención es ascender a campeón, yo qué sé, puede ser cualquier cosa, entonces podéis conseguirlo, ¿sabes? Y además, no solo con eso, ¿vale? Voy a terminar ya aquí el vídeo porque si no ya me voy por las ramas. Espero que os haya gustado, como siempre digo, dale like, suscríbete y activa esta campanita para no perderte ninguno de estos pedazos de vídeos que te subo siempre. Y, como siempre digo, un saludito, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.